La cuestión es que este hombre contrató mis servicios, no me pagó, soy prostituta, sí. No hubo nada, doctora. El tipo eyaculó, si es eyaculador precoz ya es un problema. No, nunca cumplió, doctora, nunca cumplió con Llamó lo que, a la policía con lo contratado. y yo terminé presa. A las 2 horas llega un matón amenazándome con una navaja. ¡Que no! Este es el matón. Él es un matón. Tú lo que quieres es un atraso, que te da lo mismo cualquier cosa. No soy yo, doctora. Tuvieras que enseñarnos tu trasero para No, compararlo con ese trasero. No soy yo, doctora. ¿Eres tú? Yo voy a andar al señor y le digo, mire, yo quiero que usted me sane a mi hermano, porque cuando ese tipo se pone loco de un dolor de cabeza del diablo. Entonces estos rituales que nosotros hacemos ayudan a liberar los distintos bloqueos energéticos que hay en el cuerpo. Yo oigo de ahí, ¡pa, pa, pa! Desde que yo sentí eso, ese boom, esa fuerza, yo fui a Júpiter y volví. ¿Me entiendes? Es una medicina alternativa y todo trata de la energía. Alternativa. De la energía. Así como lo estaba haciendo. Guay maré, guay Guaymiti, mi pato. Guay maré. Guaymiti, mi pato. Hasta yo sentí con esos pecosones que le dieron a ese pobre hombre. Pero la pregunta es, ¿se te fueron las migrañas? Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. Hay una frase anónima que dice: una prostituta es una señora que al desvestirse queda en ropa de trabajo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Claro que eso lo podemos interpretar de muchas maneras en la vida, pero vamos a tratar de darle la mejor interpretación recibiendo el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, el que toma chocolate paga lo que debe. Apenas lo probé y me robó. Daniela, usted es la demandante del caso. Correcto. Explíqueme por qué demanda a José Luis y qué exige para resolver este caso. Mire, estoy demandando a este desgraciado por mal cliente, por estafador, por abuso de confianza. Este tipo consumió y contrató mis servicios de sexo servidora. Soy prostituta, sí, y es un trabajo tan válido y tan digno como la señora que está en la caja de un supermercado, como la señora del housekeeping, como una nana. Bueno, la cuestión es que este hombre contrató mis servicios, no me pagó. Nunca cumplió, doctora, nunca cumplió con Llamó lo que, a la policía con lo y contratado. yo terminé presa Jamás cumplió. 3 días. Imagínese, presa, en una cárcel, 3 días. Doctora, trató de robarme, es mentira lo que está diciendo. Espérate un momento, hazme el favor. Pero no es cierto. No, pero escúchame, hazme el favor. Vamos a mantener un poco de orden para yo poder escuchar. Ok, está bien. Que es mi trabajo, escuchar, para poder aplicar luego, no sé, el sentido común, las leyes, lo que tenga que hacer. Ok. Usted es prostituta. Sí. Este Mi señor zorra. la contacta a usted. ¿Cómo la contactó? Pues por medio de una página de internet en la que yo me anuncio, él sacó mi teléfono, me habló por teléfono y me pidió informes sobre mi servicio. Así Explícame, por favor, qué fue lo que acordaron. ¿Qué fue lo que acordaron? fue. Ok, yo tengo una tarifa que va de $300 a $600 la hora, Como si dependiendo de los gustos del cliente, de lo que vaya a querer en ese Perfecto. momento. El hombre me regateó el precio, quedamos en $300 y que yo iba a ir a su domicilio. Ok. Así fue la situación. $300 por ¿cuánto tiempo? Por una hora. Por una hora. Por O sea, algo que tú, nunca tú hizo, trabajas no cumplió, por doctora. hora. Ay, cállate. Por hora. Por hora. Muy bien. Ok, entonces te contrata por una hora y te pide que vayas a su domicilio. ¿Correcto? Sí. ¿Qué ocurrió? Llegué a su domicilio, hice lo mismo que hago con todos los clientes, soy una profesional, me saqué la ropa, me quedé en tanga y dije, bueno, a lo que vamos. Se El la pasó tipo me hablando, dijo doctora, se la pasó hable y hable. el Contrató una tipo que, No. que lo esperara, que él necesitaba como un calentamiento, que él no estaba acostumbrado, que platicáramos. Me contó que estaba divorciado, que tenía 2 años de no tener sexo. Dije, bueno, pues yo lo escucho, ¿no? El que se pague la es pasa él. escuchando, doctora. Ese no es mi problema. Claro. Cuando estaba por dar la hora,
Se fue, que ya... Me le arrimo, me dice, ven, dame unos besos, qué sé yo. Se le paró, perdón, se le paró. No, eso me fue le lo que monté pasó. encima. El tipo Doctora, yo 2 años sin nada, completamente pues pasar cualquiera eso. se completamente. Ok. Y bueno, pues yo me fui a cambiar. El señor me dice, no, pará. Yo quiero la penetración. Dije, ah, bueno, Para eso la contraté, doctora. si no. quieres la penetración, entonces, pues es 1 hora más. Porque ya había pasado 1 hora. Ya Pero hablando, estaba, doctora, ya la estaba paso el hablando y horario hablando y hablando. cumplido. Ya estaba cumplido la hora. Exactamente. Y ya había habido un orgasmo y todo. No hubo nada, doctora. El tipo eyaculó. Si es eyaculador precoz, ya es su problema. No, doctora, Ok. eso- ¿Qué llevo 2 años ocurre sin nada, después doctora. de eso? Bueno, pues me dice que no me va a pagar. Que no te voy a pagar mientras no sola- cumplas. Ay, cállate. Mendigo. Que no me va a pagar y que solo me va a dar $300 si me quedo otra hora más. O sea, $300 por las 2 horas. No, son Ok. $300 para que cumpla, no cumplió. Cuando no habíamos No cumpliste. quedado en eso. No, doctora. Ahora, yo ocurrió? quiero que usted me entienda. ¿Cómo terminaste arrestada, por favor? Explícame. Trató de robarme. Bueno, pues yo me enojé mucho. Él dijo que no me iba a pagar, le di 2 no. cachetadas. Y al lado de su buró había una cadena Trató de robarme con mi un cadena. anillo. Yo lo que hice fue tomar la cadena, tomar el anillo. Y dije, bueno, Escaparse si con no me ella. das la lana, esto te lo aviento en el inodoro. No, doctora, En el es cierto. excusado. Ok. Me metí corriendo al baño porque él se me vino encima. Yo cerré la puerta y se puso como loco, como fúrico, y quería Pero tirar mis la cosas, mi puerta cadena, abajo. se escapaba por la ventana, Imagínese, doctora. yo en ese momento me llené de miedo y una vocecita en mi cabeza me dijo Vocecita, que esta sí. situación no iba a salir bien. Pues no, doctora, me estaba robando. Agarré, cállate, por Dios. ¡Ay, cállate, por favor! Tomé mi teléfono y prendí la cámara. En la desesperación. A mí me gustaría que usted pudiera ver lo que Antes de ver sucedió. la evidencia, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te arrestan? ¿Cómo me Escapaba por la arrestan? ventana, doctora, se escapaba. Pues resulta que entre el forcejeo y demás, escucho que llega la policía, me asusté, entré en pánico y me salí por la ventana del baño. Pero usted imagínese la situación de estar desnuda, Claro. con la tanga puesta, los tacones, Ajá, y saliendo por una ventana. ok. Terminé lastimada, en el piso. Te encontró la No me policía. di cuenta y traía yo la cadenita de No, de se este dio cuenta. tipo con No, su ¿cómo no? anillo. Claro. Y Me ahí, agarró ahí la te apresa la policía. policía y te arrestan porque tienes posesión de las cadenas de él y Es te meten correcto. presa. Ok. Así es. ¿Qué le estás exigiendo al señor? $100.000 estoy pidiendo Esa es loca, 100.000 de dólares. resarcimiento Vale. económico. Es correcto. Muy bien. No, doctora. Ahora vamos a ver la evidencia de lo que grabaste en ese instante. Señor director, por favor, si es tan amable, déjeme ver esa... Te dije que me pagaras, no me voy a quedar con tus cosas. Ve, ahí están mis cosas, mire, subía con ellas. Cumple Ahí primero. está, Ahí mira, dice ahí está. claro que no te Más quiero claro que la robar. agarraron por eso, No mira, te ahí quiero está. robar, estúpido. Por eso te agarraron baboso, p***. Vos. Llego de Si te Ok. te vas a quedar sin tus cosas, te voy a dejar sin nada, vas a ver, desgraciado. La ley me está amenazando con todo. Muy bien, hacemos un corto receso y a la vuelta José Luis responde a la demanda. Regresamos enseguida. Entramos a su casa y yo le di a la producción una prueba de lo que pasó ahí. Tú lo que tienes es un atraso, pero te da lo mismo cualquier cosa. Tuvieras que enseñarnos tu trasero para No, no, compararlo con ese trasero. No soy yo, doctora. ¿Eres tú? Caso cerrado.